De nuevo Metrópolis con ustedes en tiempo de narcopolítica, pero teníamos un compromiso con la historia de la quiebra del banco de Baninter con Bill Wall, uno de los protagonistas de aquello que ya ha quedado para la historia financiera. Entonces vamos a dejar tranquilos a la narcopolítica. Espérense, porque hay una presunción de inocencia. Y también el comunicado del PRM que, bueno, sorprende porque ellos dicen cada responsabilidad es individual, es personal, pero cómo integran a estas personas, los nombran por decreto, los sientan en las curules. Pero hoy tenemos, repito, a Bill Wall y queremos además agradecer a la Fundación Juan Bosch por el envío de Juan Bosch entre el golpe de Estado y la revolución. Esta es una compilación que invito a adquirir porque se trata de intercambios de notas de don Juan Bosch con muchas personas, respuestas de él a las cartas y cartas de don Juan. Eso fue presentado en la Biblioteca Nacional la semana pasada y ya está a la venta. Pueden buscarlo en la Fundación Juan Bosch. Ahora nosotros le damos la bienvenida a la mujer seguridad, Carolina, que trae muchas informaciones sobre sus famosos lentes. Después Bill Wall y como siempre, ready para exportar. Adelante, Carolina. Hola, queridos amigos de Metrópolis. Yo soy Carolina Ramírez, mujer seguridad, y otra vez estamos aquí con estas recomendaciones por tu seguridad, gracias a Salvo, esta iniciativa que utiliza la tecnología de forma creativa para proteger tu seguridad. Y a propósito de eso, de tu seguridad en las vías, en estos días me llamaron porque la gente piensa que yo soy una bitácora andante, ¿sí? Y a veces así es, para preguntarme qué significaba una placa de los automóviles, esa matrícula que tiene, la placa que tienen los automóviles en la República Dominicana, que tiene un mundo y una W. Entonces yo dije, bueno, pero es verdad, no todas las personas saben qué significa la nomenclatura que tienen las placas de los vehículos en la República Dominicana. Entonces, con mis lentes inteligentes a salvo, fui donde hay que buscar la información. Y le dije a mis lentes a salvo, ¿dónde se consigue esa información? ¿Dónde es? Bueno, en el brochure de tipos de placas de vehículos de motor de la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana. Entonces, le tengo la información. En República Dominicana hay 3 tipos de placas de vehículos. Están las placas corrientes, que son las que usamos nosotros, los simples mortales. Están las placas especiales, que son las que tienen ya los funcionarios, así como gente como doña Carmen Inver Brugal, por ejemplo, o las personas jurídicas, o quienes poseen una exoneración, ya sea por una condición especial. Y hay otras que ya son las placas exoneradas estatales o la de los organismos especializados. Entonces, les voy a dar algunas nomenclaturas especiales. Las placas A, que son las de automóvil. Por ejemplo, todos nosotros tenemos, si usted tiene un carro, usted va a ver A, que es automóvil privado. Las camionetas tienen L, por ejemplo, que es un vehículo de carga. Entonces, si es los taxis deberían tener automóvil turístico. Las jipetas, bueno, yo por ejemplo que tengo un vehículo tipo jipeta, entonces pues debe tener una G. Y así, si es, por ejemplo, un vehículo fúnebre, tiene la M. Entonces, una placa exonerada debe tener EX. Y las placas exoneradas estatales, entonces, hay, por ejemplo, la Fuerza Aérea, tienen OF. Si es policía, OP. Y así sucesivamente. Las que llaman más la atención son las especiales. Por ejemplo, si usted ve una placa D, es una placa asignada a estos dealers concesionarios que están haciendo un proceso para ese vehículo y cuando lo terminen de registrar,
entonces le van a cambiar. Hay otras placas especiales, por ejemplo, la que tiene ese mundito, que fue por la que la persona me llamó, es la asignada a organismos internacionales y normalmente anda ahí una persona que tiene rango diplomático. Así que si usted quiere verificar a quién corresponde esa placa, usted puede entrar a la DGI, que ellos tienen un formulario, ellos tienen un brochure en el que le pueden dar toda esa información y hay una ley que regula eso en la República Dominicana. Es la Ley 6317 sobre movilidad, transporte terrestre y seguridad vial, pero además la DGI tiene una resolución en la que actualiza cada determinado tiempo el tipo de placa que se le asigna a cada vehículo. Y recordemos que en el caso de los funcionarios, el presidente tiene la 01, el vicepresidente tiene una placa, los diputados tienen placas y así sucesivamente. Así que si tiene alguna inquietud con relación a ese tema, usted me escribe en Mujer Seguridad, @mujerseguridad, y si no, se pone sus lentes a salvo y le pregunta y le dice a sus lentes que lo busquen en Google. Bueno, sigue aquí en Metrópolis, que hay más. Aquí le traigo las medias fundas de cemento Panam que me pidió. Perfecto, con eso nos da. Mira qué liviana. Media funda Panam. Con su máxima resistencia, menos peso y no te sobra, sin desperdicio. Busca la que te queda bien en tu comercio de confianza. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. La energía solar es un recurso responsable para un futuro mejor. En el Banco BHD hacemos uso de energía asequible, segura y sostenible.
Banco BHD, el futuro que quieres. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Dijimos en la presentación, hoy tenemos un viejo amigo aquí en Metrópolis. Amigos de vieja data, pero también de esos contertulios de Metrópolis, cuando Metrópolis era cada día, era diario. Y él recuerda hace muchos años, bueno, ya hay uno de los jóvenes de entonces, que es abuelo, que recordó perfectamente a don Bill Wall. Bill Wall, un personaje siempre recurrente para analizar finanzas, política internacional, que además, a veces tiene unas predicciones que son, nosotros que estábamos hablando de cine fuera del aire, que asustan. Yo recuerdo, después de la crisis financiera que provocó la quiebra de Baninter, usted hablaba, y tengo memoria para eso, de que iba a ser difícil la recuperación financiera en la República Dominicana. Tantos años después, su ojo de financiero, de banquero, ¿qué le dice de la economía nuestra y de la economía de la región? Bienvenido a su casa. Muchísimas gracias, Carmen. Es un placer. Además, me trae muy lindos recuerdos del programa. Mira, el caso Baninter se debió fundamentalmente no solamente al momento, ¿no? La situación económica, sino que había debilidades en el sistema financiero, tanto en la parte de regulación como la parte de supervisión. Cuando yo volví a República Dominicana, es bueno aclarar que tengo dos etapas en República Dominicana. La primera fue de finales del 63 hasta comienzos del 71. Cuando yo vine soltero primero con el Royal Bank of Canada y me fui casado y con hija de aquí. Y la segunda fue cuando volví en el 95, ya jubilado de Royal, a retirarme aquí. En el 95-96 me invitan al primer programa de televisión para hablar sobre el desarrollo de los mercados de valores en América Latina. Y estando en el aire en aquel programa, nunca se me olvida, eran tres que componía el grupo tres profesionales. Y uno de ellos me dice, antes de comenzar a entrar en materia, quisiera hacerle una pregunta. Digo, ¿cómo no? ¿Usted cree que el sistema financiero dominicano es solvente? Así lo recibió. En el aire. Yo dije, no. Por los estándares internacionales, no. No quiere decir que la gente tiene que salir huyendo y a los bancos y sacar dinero, un corralito, nada de eso. Pero sí requiere fortalecer la supervisión y la regulación. Claro que yo venía de Royal Bank y era el ejecutivo de riesgo para toda América Latina y el Caribe. Y nosotros pues hacíamos evaluaciones de riesgo de todos los países que Royal estaba y que prestábamos sin estar. Por consiguiente tenía una buena idea de eso, amén del periodo que pasé aquí, que fue cuando, entre otras cosas, la revolución, haciendo banca aquí cuando la revolución era otra cosa. Pero en fin, conocía muy bien República Dominicana y dije, no, se trata de fortalecer el sistema. No hay que, de nuevo, pánico, pero me consta la época que yo no estaba aquí,
hubieron bancos que colapsaron. En el caso de Universal, yo no estaba aquí, pero no era nada nuevo para mí. Mucha financiera en esa Financiera. época. Después, al día siguiente, sale en primera plana, banquero extranjero alega que la banca dominicana no es solvente. Bueno, yo con algunos amigos me dijeron, Bill, tú dijiste algo que yo creo que mucha gente sabe que es así, pero nadie lo dice. Digo, bueno, yo en ese momento tenía dos opciones. O digo que sí que era solvente, sabiendo que no, o lo digo lo que es, pero claro, quito el pánico, o sea, que no sea una cosa tampoco de noche a la mañana. Hay deficiencia, hay que corregirla. Y finalmente termino siendo interventor por el Banco Central en Baninter 6 años y medio después. ¿Se necesitó Baninter para que se preocupara el sector y tuviéramos el corpus legislativo que se supone evitaría crisis como esa? En parte sí, en parte ya estaba consciente las autoridades de ello, porque la ley monetaria y financiera que hoy impera, con algunos diferentes cambios, surge en septiembre, noviembre de 2002, justamente antes de Baninter. Y uno de los problemas graves fue que la ley indicaba que había un periodo de 18 meses para las normativas de la ley, que eso es una cosa que yo todavía tiendo a criticar, sí, porque esos reglamentos 18 meses. Entonces, cuando surge Baninter, que la intervención se efectúa en marzo-abril del 2003, tenemos una ley que todavía no tenía los reglamentos, y entonces la decisión de pagar a los depositantes, que fue una decisión que se tomó, yo estaba presente en el Banco Central, que fue lo que se le presentó a la Junta Monetaria y la Junta Monetaria aprobó, era que sí, que todos los depósitos que fuesen legales, porque había muchas maniobras del grupo Baninter, debían pagarse. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? Yo fui uno de los que, yo fui el que tal vez primero que dijo eso. Había un técnico del Banco de España, Listóbulo de Juan, que estaba sirviendo también de asesor al Banco Central, y él me decía, Bill, pero tú sabes que cuando un banco quiebra, el riesgo de los depositantes. Digo, sí, pero no el mayor del sistema. Y yo tenía una ventaja, porque yo tenía un programa de televisión, no sé si tú recordarás, claro, porque tengo con las imágenes, y yo semestralmente hacía un ranking de la banca. Y para el año 2002 yo sabía que entre el 40 al 45% de los préstamos bancarios eran en dólares, y no precisamente a gente que tenían dólares. Se contabilizaban en dólares, pero las personas recibían pesos. Todo eso venía de la época en que la tasa de cambio era 15, 16 por 1. La banca en aquella época, o eso cambió con la ley y posteriormente, que fue uno de los beneficios de la ley, y el caso Baninter aceleró que mejorara el sistema, evidentemente era que la garantía era lo importante. ¿Los banqueros prevén las consecuencias políticas de sus decisiones en tiempos de crisis como ese? Sí, los banqueros tienen que tomar en cuenta y toman en cuenta todo. Cuando tú analizas un riesgo país, vamos a empezar por el riesgo país, tú analizas la situación política del país. El mejor riesgo definitivamente una democracia, porque la dictadura te mantiene una estabilidad, pero es temporal, y luego empieza a decaer. Pero una democracia crea una estabilidad social. Eso uno. Dos, las condiciones económicas, que dependen mucho de las políticas que los gobiernos aplican. Por ejemplo, uno de las debilidades que tenemos en estos momentos es que tenemos, y estamos ya pasado la fecha, de obviamente una revisión del sistema impositivo. Podemos llamarle como se llame, pero sí tenemos que revisar todo el sistema fiscal y crear algo que sea más, primero,
que el gobierno tenga recursos que necesite y segundo, que sea más justo. De eso podemos hablar y requiere un programa entero. Pero espérate, ¿por qué llaman a Bill Wall desde el Banco Central? Y sobre todo algo que quizás por tu seguridad, por tu confianza en el expertise que tienes, no te percataste en el momento. Todavía hoy están hablando, porque recuerda que ya se cumplieron las sentencias y algunos de los involucrados están hablando. Ellos te imputan a ti parte de su desgracia. Entonces, primero, ¿por qué te llaman? Y después, si tú fuiste parte para echar al mar a parte de los imputados. A mí me llaman 2 días antes de entrar el Progreso a hacer la debida diligencia. En aquel momento no se hablaba ni se sabía que Banintер estaba en la situación que estaba. Y me llama el Banco Central, recuerdo para ser preciso que era un jueves, hacia finales de marzo, y me citan para que yo fuera al día siguiente, el viernes, al Banco Central, a la Gobernación, piso 12, y llego por la mañana, 8:30, si mal no recuerdo, un salón contiguo al despacho del gobernador. En ese momento el gobernador había asumido el cargo unos 3 días antes, que era Lois Malkoun, sustituyendo a Guerrero Prats, que lo habían nombrado en Cancillería. Exacto. Entonces, me llaman, yo no sabía para qué, pero llego allá, el gobernador estaba ocupado, pero estaba el vicegobernador y otra gente más, y me presentan el estado financiero de Banintер al 31 de diciembre del 2002, estamos en marzo de 2003, y el documento de compra y venta que el Progreso adquiría Banintер, donde había un adendum que indicaba las empresas que iba a adquirir el Progreso, comenzando por el Banintер, Intercontinental de Seguro, Banintер and Trust, o sea, todo. Y ahí mostraba algo que difería de las cifras del estado financiero auditado. Y era que el estado financiero al fin de año 2002 mostraba que el total de activos de Banintер era del orden de unos 25.000 millones de pesos. En el adendum del documento de compra y venta tenía una sola cifra que decía que el total de activos de Baninter eran 82.000 y picos. O sea, la diferencia era de 57.000. Pero usted va a seguir con esa explicación después de la pausa. 80 versus 25. Sí. Terrible. Adelante. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana.
Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Por el entusiasmo de aquí de los muchachos que les conozco los rostros, yo pienso que esta es primera entrega de la historia de la quiebra de Van Inter. Bill Wall, uno de sus protagonistas. Entonces, cuando usted ve esa diferencia, ¿qué significaba y por qué tuvieron que llamarlo para detectar esa diferencia? No detectarlo. Ellos lo habían detectado, pero me llaman para que yo pueda explicarle a qué se debe esa diferencia. Y entonces yo miro aquello y digo, mire, esto es un estado financiero auditado, no voy a mencionar el nombre, pero de una firma de auditores muy reconocida mundialmente. Y esto, por otro lado, es un documento privado de compra y venta, y donde aparece la cifra es en un adendum, no tiene soporte absoluto de lo que es. Puede ser, lo único que yo me puedo imaginar es que a lo mejor en ese monto hay algo de un holding que incluya el banco más otro, no sé, digo, pero de todas maneras los únicos que pueden explicarlo son los ejecutivos de Van Inter. Y tendría que consultar a ellos. Todavía no hay escándalo, ¿verdad? No, eso es tranquilo. Entonces, dice, hemos citado, no me importa decir el nombre, a don Marcos Báez. Yo no conocía a Marcos, yo no conocía a nadie de Van Inter. Digo, muy bien. Dice, pues nada, lo estamos esperando y está bien. Cuando llega Marcos Báez, yo me acuerdo que estaba sentado mirando hacia el mar Caribe y era un día precioso, soleado, se veía el mar. Y digo esto porque eso me salvó de un infarto. Pero bueno, evidentemente llega don Marcos Báez, se sienta frente a mí, yo tengo a Marcos Báez y el Caribe de fondo, y me pasan la palabra. Y yo digo, mire, hay esto, me han pedido que yo aclare esto y realmente no estoy en condiciones de hacerlo. Es usted, por favor, si nos puede indicar a qué se debe esa diferencia abismal entre un estado financiero auditado y esta cifra. Y la respuesta fue, es un banco paralelo. Yo no sabía lo que era banco paralelo, yo no había oído la palabra banco paralelo. Perdón, en los 35. ¿Y él se lo dijo así? Así mismo, como el que se toma un vaso de agua. Eso es un banco paralelo. Y yo dije, mire, usted me disculpa, yo en mi carrera bancaria no he oído la expresión, usted me puede decir que es un banco paralelo. Y me dice, bueno, eso es una contabilidad del banco aparte. O sea, digo, eso es una contabilidad del banco que no está en los libros del banco que ustedes notifican y presentan al Banco Central y los auditores. Me dice, sí. Entonces, eso quiere decir que la cifra real es la que está en el documento de compra y venta como adendum. Me dice, sí. Y entonces ahí fue que a mí se me cae el alma, el espíritu, el físico, porque yo me di cuenta lo que eso significaba. Esa cifra era casi el equivalente de Reserva y Popular juntos. Eso arrastraba todo el sistema bancario dominicano. Y hay que recordar que yo era funcionario de Royal Bank, que era el mayor acreedor financiero de República Dominicana y el que se encargó de renegociar la deuda externa cuando en la década comienzo de los 80, en los países latinoamericanos, yo me encargué de Brasil. Y Brasil tenía un paquete que no podía pagar y necesitaba recursos nuevos en aquella época de 120 mil millones de dólares. Espérese un momento, y con ese banco paralelo, ¿se hubiera podido hacer la operación de compra? No. Pero entonces ellos sabían que no era posible. Claro que lo sabían. Lo que pasa es que, mira, voy a decir algo, no recuerdo, no creo que lo había dicho antes. El proceso de Van Inter que el señor Marcos Báez declara en esa conversación
de que databa desde 1986, casi el inicio de Baninter, que yo atribuía más bien una manera de cubrir ganancias fuera de los libros para no pagar impuestos. Eso después se hizo una bola de nieve. A medida que ellos fueron sacando fondos del banco para beneficios propios, préstamos vinculados o inversiones, evidentemente tenían que sacar eso del banco y poner un libro que no tuviera acceso las autoridades monetarias ni los auditores. Pero en esa conversación, cuando él me dice eso, yo digo, ¿usted podía decirnos cuáles son los activos, qué componen los activos? Me dice, no, yo no tengo datos. Digo, ¿usted no sabe dónde está esa diferencia? ¿Dónde es que está ese dinero? No. Y el pasivo, porque yo pensando que al día siguiente entraba el Progreso a hacer la debida diligencia para determinar el valor del banco, si era porque el documento de compra y venta no indicaba el precio de venta ni de compra, pero ellos tienen que hacer la debida diligencia para asegurarse que lo que dicen los libros es lo que es. Y yo estoy viendo que el Banco Progreso va a tener que asumir el pasivo, que es el dinero de los depositantes. ¿Y por qué un banco más pequeño quería comprar un banco más grande? Ah, bueno, esa es la pregunta del millón. En principio no se concibe que un banco, en aquel momento el Banco del Progreso, si mal no recuerdo, el total de activos que tenía era inferior a los 25.000, o sea que era inferior a oficialmente. Baninter, claro. Ningún pez pequeño se come al grande. Eso es lo primero. Pero tengo otra historia que esa me van a tener que creer porque no había testigo. Como un año después, a mí me llamó la atención varias cosas. Una de ellas es que la Junta Monetaria había dado la no objeción basado en el documento de compra y venta, que ya tenía ese monto. Y yo eso me dejó sorprendido y digo, no entiendo cómo esto. Pero entonces sí sé la historia. Y una persona, que no puedo mencionar el nombre, que actuó en, digamos, en la elaboración del documento de compra y venta, me confesó en el Banco Central, en una reunión del Banco Central, vuelvo y repito, un año después, que es que a comienzo de esa semana, parece ser que el Consejo del Banco del Progreso cuestiona la diferencia cuando ve la cifra de este documento, que era lo que había que firmar, de compra y venta. Y alguien ahí dijo, tampoco puedo mencionar el nombre, que no, que mira qué bien, si el banco son 82 y nosotros el precio que hemos puesto es sobre los 25.000, entonces salimos ganando. Y como vamos a hacer la debida diligencia, ahí descubrimos si es verdad que son 82, cosa inaudito para mí, porque tú estás diciendo que ya hay una cifra escondida que es un acto ilegal de fraude. Entonces, pero bueno, entonces me entero después. Entonces, finalmente este señor, Marco Báez, le dijo, bueno, nos gustaría, yo creo que aquí los presentes, ver sobre todo dónde está el activo, dónde está ese dinero. Y nos gustaría que usted obviamente nos lo traiga, yo hablo en nombre de los presentes, y si me puede dar una idea de la composición de los pasivos, ¿verdad? Sí, digo, los pasivos son documentos que obligan a Baninter. Dice, ¿cómo? Digo, quiero decir, ¿qué compone el pasivo mayormente? Dice, bueno, son certificados de depósito, mayormente. Digo, y esos certificados de depósito están a nombre de Baninter, del banco, sí. Y obviamente firmado por dos
persona autorizada que compromete al banco. Sí, porque yo estaba pensando, yo sabía ya del caso de Universal, donde se entregaron unos documentos más bien de acciones y la gente creían que tenían su dinero depositado. Y me dice, no, me dice, sí, todo eso es Baninter. Quiere decir que eso refuerza mi creencia de que el Progreso va a entrar al día siguiente y tiene que asumir ese pasivo. Y yo no concibo esa diferencia tan grande. Digo, ¿y usted no me puede decir algo sobre el activo? Y finalmente me dice, bueno, ahí hay préstamos a empresas vinculadas del grupo y hay inversiones en empresas del grupo. Y tú te imaginas lo que pasó por la mente. Yo digo, yo pongo un punto de interrogación al valor de eso. Porque... Pero Bill, ¿dónde estaba la experiencia de los banqueros que estaban haciendo la negociación? ¿Por qué se iba a hacer algo que a todas luces iba a ser fatal para el sistema financiero dominicano? Hoy me odian, hoy me van a odiar. Primero, defíneme banquero. Bueno, los que están administrando, creando y haciendo funcionar un banco, se supone que son banqueros, aunque tengan aviones, yates y se diviertan, pero el dinero nuestro está ahí. ¿Cuál fue el fallo? Te voy a decir el fallo en cuestión de sistema, porque no fue el único banco. Tú recordarás que habían otros dos bancos, y yo confieso que dado que era un riesgo sistémico, que era todo el sistema, a excepción del Citibank y el Scotia, que eran los dos bancos extranjeros de aquel entonces, que las operaciones de ellos aquí son mínimas comparado con el tamaño de esos bancos, y esos bancos están, auditados por auditores internacionales, y esos bancos están en el mercado de valores, que también están el Consejo Nacional del Mercado, tanto en Canadá como en Nueva York, donde ellos emiten títulos, en fin, hay un control. Pero el resto de los bancos aquí, ahí había bancos que tenían millones de pesos depositados en Baninter, y esto arrastraba el sistema. Entonces mi temor no era Baninter, mi temor era que el sistema bancario dominicano colapsara. Yo estaba seguro de que colapsaba. Entonces, si las empresas que tienen dinero ahí, para empezar, ese dinero se ha usado para otros propósitos, si no aparece ese dinero, imagínate lo que eso crea en toda la economía. ¿Cómo se podía sostener hasta ese momento ese precario equilibrio de ese banco, con eso que le habían dicho de los pasivos, de los certificados? Sí, hubo, mejor dicho, varios elementos. En primer lugar, del momento que el banco hace esas operaciones, el banco empieza a subir la tasa de interés que paga por los depósitos. Y por eso ya en la última etapa de Baninter estaba pagando el 36, cuando los préstamos eran 33 en pesos, que estaban pagando un 3% por encima de lo que cobraban ellos por los préstamos, y aparte de eso tenían una cartera grande en dólares, y los dólares estaban al 14,50%. La banca cometió un error grave que las autoridades, para mí, de aquel entonces no vieron. La dolarización de la cartera, que te dije antes, entre un 40 y un 45, cuando la tasa estaba en 15 y 16, con garantías en pesos, porque obviamente los bancos exigían bienes tangibles, propiedades, terrenos, lo que fuera. Y cuando tú tienes tú das un préstamo que lo contabiliza como $1 millón y la garantía está en pesos, aunque sea una propiedad, una garantía que vale, vamos a decir que la evalúan en 20 millones, 22 millones, y tú estás prestando $1 millón, pues todo está bien. Pero esa política estaba muy bien cuando Valdés Albizu, en su primer periodo como gobernador del Banco Central, crea un sistema de depreciación del peso que se llama crawling peg, que es una depreciación gradual, que yo calculaba en mi programa de un 3,75, que equivalía
básicamente a la inflación anual. Quiere decir que él iba gradualmente bajando el precio del peso frente al dólar por ese monto y mantenía un equilibrio. Pero cuando él sale y entra al gobierno de Hipólito Mejía y cambia la gobernación del Banco Central, el nuevo gobernador no aplica la misma política. Entonces abre la puerta y ya no existe una forma medida de devaluar el peso basado en la inflación, sino que tenemos ahora apertura al que quiera peso. La tasa empieza a dispararse y cuando surge el caso Baninter ya estaba en 21 pesos el dólar. En el mes de mayo, ya estando yo como interventor en Baninter, el grupo de la comisión administrativa que era Mario Dávalo, Nuno Viña y quien les habla, que manejamos el banco durante 3 meses, no en plan de liquidación, sino de administración, previa al proceso de liquidación. En el mes de mayo, al mes de nosotros entrar en Baninter, la tasa estaba a 36 por 1. Tú te imaginas un banco, y no es ese banco solamente, los bancos que estaban prestando en dólares, con garantía en pesos, que en un periodo de 1 mes o 2 la moneda se depreciara en un 50% más y llegó hasta el 50 por 1. Es decir, yo estoy convencido hoy, porque está la prueba ahí, de que el sistema bancario nacional estaba técnicamente quebrado. Aquí estábamos nosotros con Violeta Yanguela cuando llegó a 51 puntos el precio y aquello fue un pánico generalizado. Apostamos que Bill Wall nos va a acompañar la semana próxima porque esto fue una introducción y necesitamos seguir aprendiendo de la historia reciente del sistema financiero en la República Dominicana. Ahora ustedes se quedan con Tayana Mora Ramis y su Ready para Exportar. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. La energía solar es un recurso responsable para un futuro mejor. En el Banco BHD hacemos uso de energía asequible, segura y sostenible. Banco BHD, el futuro que quieres. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. Uno de los temas más recurrentes en esta sección son las oportunidades de apoyo, de financiamiento que
hay disponible para las empresas dominicanas en diferentes niveles, porque lamentablemente muchas veces esas oportunidades se pierden, sobre todo las que son a nivel internacional, porque las empresas, no tenemos suficientes empresas dominicanas solicitándolas. Y a veces es simplemente que no se animan, que piensan que tal vez a ellos no le va a tocar, o que se encuentran que tal vez el proceso de solicitud es un poco difícil, pero muchas veces la recompensa que se recibe vale la pena. Hay uno de esos que es un fondo abierto para apoyo a empresas que tiene Caribbean Export, el Bridge. Nosotros estuvimos presentando esto en el Matutino Alternativo, así que vayan al YouTube del Matutino Alternativo para que vean detalles de esto, y por supuesto a la página de Caribbean Export, carib-export.com, para que se enteren de estos fondos para empresas en el área de transformación energética, no para empresas de energía, sino transformación energética para cualquier tipo de empresa que quiera tener una generación de energía alternativa, ciencia energética en la planta y muchísimas otras áreas, y transformación digital. Hasta 50.000 euros de apoyo, de dinero donado a las empresas para las áreas que ustedes mismos identifiquen que son importantes para el desarrollo de sus empresas. Así que no se pierdan esta oportunidad. En el día de hoy tenemos a una entrevistada que nos va a hablar de otra oportunidad, en este caso para las mujeres que desean exportar. Tenemos a Carolina Pérez, que es la gerente de inteligencia de mercado de ProDominicana. Hace unos meses tuvimos a Vladimir Pimentel, el subdirector general de ProDominicana, cuando estuvo abierta la convocatoria para el programa WADE. Y ahora ustedes tienen un programa Sumando Exportadora, sí, que es parte de una tradición que ya de los últimos años que ProDominicana publica data sobre las mujeres exportadoras de bienes en la República Dominicana, que es un hito, ¿no? Y que tú has sido parte importante de esos reportes. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar de qué nos dicen esos reportes, obviamente basado en lo del año pasado, sí, porque todavía no se ha anunciado el reporte para este año 2025. Primero, muchas gracias, Dayana, en nombre de ProDominicana y su directora ejecutiva, Viviana Ribeiro. Te damos las gracias por el apoyo constante que tienes con nosotros, por ser una aliada de ProDominicana y por darnos la oportunidad de estar y compartir contigo en este espacio. Tal como dices, en ProDominicana desde el año 2020 hemos estado trabajando de manera bien proactiva con el tema de las mujeres exportadoras, con esas mujeres que quieren exportar, esas mujeres que están exportando. Dedicamos ese espacio que realmente hacía falta para trabajar con la mujer exportadora. Iniciamos con un estudio para medir el impacto económico que tienen las empresas lideradas por mujeres en la economía dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Este estudio se publica y de ahí nace lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación, que este año va para su sexta edición, va a ser los días 19 y 20 de noviembre en las instalaciones de ProDominicana. En este espacio tienen la presentación del estudio, la actualización, que fue todo un reto porque es medir y con estadísticas que no siempre están disponibles, y es poder trabajarlas y dar este resultado y poder seguir midiendo ese impacto que tienen mujeres, y que entonces te permite identificar qué más tenemos que hacer. Entonces también en este espacio, en este encuentro nacional, tenemos paneles, conferencias, rondas de negocios. O sea, unimos a compradores internacionales con exportadoras, potenciales exportadoras, personas que incluso no han exportado por primera vez tienen la oportunidad. También tenemos un espacio de talleres, capacitaciones. ¿Y qué pasa? Desde buscando tener nuevas opciones, nace la iniciativa el año pasado de Sumando Exportadora. Pero antes de que lleguemos a Sumando Exportadora, okay, vamos a hablar de qué nos dice el estudio sobre las exportaciones de empresas lideradas por mujeres, o sea, que no necesariamente son dueñas, pero que están al mando de la empresa. Exactamente. Bueno, el número de las empresas lideradas por mujeres ha ido aumentando para el último estudio, y ahora en noviembre podrán tener acceso actual. Unas 610 empresas pudimos identificar que están lideradas por mujeres y se están exportando más de 420 millones de dólares. Esto nosotros, cuando acceden al estudio, pueden ver que diferenciamos las empresas lideradas por mujeres con y sin oro. Pues como ustedes saben, la Barrick estaba siendo liderada por una mujer, entonces eso nos afectó un sesgo en la data.
y lo hacemos con y sin oro. Viéndolo sin oro, el último número es de 27 millones de dólares, con unas 610 empresas exportando, siendo los principales productos, los productos agro, la parte también de joyería, es otro de los costos, obviamente la parte de los metales. Hay muchas mujeres en estos rubros, en estos sectores, trabajando arduamente. Hemos identificado también a través de ese estudio los desafíos, retos que hay y también oportunidades. Como decías al inicio, hay mucha información que no necesariamente la tenemos, no necesariamente la sabemos y dejamos desde la mujer desaprovecha oportunidades que hay. Entonces eso es lo que estamos buscando también con esto. Que de hecho, una primicia acá, estamos trabajando en tener un repositorio de todas esas iniciativas a las que la mujer puede acceder. Por ejemplo, no hace poco hubo una convocatoria de propiedad intelectual en México para mujeres empresarias. Eso no lo sabe todo el mundo. Entonces, poder tener en un lugar acceso a todo ese tipo de información es una buena contribución, importante. Sí. Y a mismo nosotros se nos escapan cosas. Imagínate una persona que es acceso limitado. Bueno, entonces hablemos ahora de Sumando Exportadora. Okay. Bueno, pues como te decía, Sumando Exportadora nace de querer innovar en lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación y nace con la idea de poder, vamos a decir, acompañar con un acompañamiento muy personalizado a mujeres que quieren exportar. Esas potenciales exportadoras que no tienen todavía o han hecho tienen poca experiencia en la exportación o tienen un producto nuevo que quieran entrar a los mercados internacionales, en el que nosotros convocamos para que las interesadas apliquen y poder darle una serie de beneficios luego de evaluar obviamente las diferentes opciones que las personas que completan el formulario, luego le daremos los detalles y también es una especie, vamos a decir, de pitch, ¿entiendes? Un concurso, bueno, no es un concurso, es un programa, pero es una especie de pitch, por eso no le llamo concurso, en el que las empresas llenan el formulario, luego las que son preseleccionadas tienen que hacer un video presentando su producto, presentando su oferta, qué es lo que ofrecen, por qué es competitivo, cuál es el plan que tienen con este producto. Entonces, estos videos y este formulario es evaluado por un comité compuesto por diferentes instituciones y entidades ligadas al sector, como Proindustria, el MIC, Bandec, el Centro de Comercio Internacional, o sea que no es solamente localmente que lo vemos, sino también la parte internacional. Esa visión que tiene un organismo internacional, no es lo mismo que nosotros aquí internamente. Entonces, combinar la visión internacional con la local, le damos un puntaje y luego se seleccionan 3 empresas. Eso es uno de los temas que siempre, ya sea concurso o fondos, tú tienes que demostrar que tú reúnes los requisitos y que tu empresa vale la pena invertir, ¿no? Ser beneficiada porque tienes la capacidad de tomar lo que recibes y aplicarlo a la empresa. Y muchas veces las empresas no saben lo beneficiario para ellos, que es ir a ese proceso. Nada más usted ponerse a llenar un formulario y tener que pensar, explicar estratégicamente hacia dónde usted va, por qué usted ha hecho eso, qué impacto puede tener tu producto, te hace pensar en tu empresa. Yo hablé por ejemplo, con alguien que solicitó los premios de ADOExpo y decía, lo que yo aprendí de mi empresa haciendo eso. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cuáles son los beneficios que recibirán aquellos que sean seleccionados. Se seleccionan 3 de las personas que aplican, de las empresas que aplican, y los beneficios son un acompañamiento, pero es como un mentoring que se le hace a esa empresa de todo un año. Las personas tienen acceso a compradores internacionales que nosotros le investigamos y le facilitamos. También tienen acceso a hacer un diplomado de los que damos en ProDominicana, el comercio exterior, también tenemos en el área de logística. Tienen acceso a uno de estos programas, también tienen de estos diplomados. También hacemos plan de fotografía y video de sus productos. También tienen esa asesoría, como te digo, personalizada de principio a fin, conocimiento de las normas de origen, de todo lo que implica el exportar. Ese producto, si yo lo quiero llevar a X mercado, ¿qué debo hacer? También identificar los potenciales mercados a donde debe llevar su producto. Eso es algo muy importante y uno de los beneficios que tiene. Las empresas en todo este año aprenden bastante y también otro de los beneficios que tenemos es que estarían participando en una de las ferias que nosotros participamos internacional en el año totalmente gratuito. O sea, la participación en la feria es gratis. En el año ProDominicana participa en diferentes ferias, en el área de agro, en la parte de belleza,
algunas que son multisectoriales, entonces tienen también este beneficio, y otro también es tener un stand en la que es en el Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación. ¿Y qué pasa? A lo largo del año, aunque no esté escrito el beneficio, uno va identificando oportunidades que pueden aprovechar. Por ejemplo, el año pasado tuvimos informaciones sobre algunas capacitaciones internacionales que habían y que había que incluso también participar. Por ejemplo, una que estuvo en Colombia a cargo de la UNCTAD, de 1.000 aplicantes que hubo, de las 3 que fueron beneficiarias, 2 fueron seleccionadas para esto. O sea, se le identifican esas oportunidades, además de los otros beneficios que le otorgamos. Bueno, entonces, ¿dónde pueden aplicar y cuál es la fecha límite? Okay. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Ahí tienen acceso a un código QR y también al enlace para completar el formulario. Tienen hasta el 27 de octubre, lo habíamos puesto hasta el 18, pero hemos extendido hasta el 27 de octubre para poder aplicar. Una vez aplican, se evalúa la aplicación, si cumple con los requisitos, entonces se solicita el video. Bueno, pues ya ustedes saben, súmense a Sumando Exportadora para que empiecen a exportar en el 2026. Muchísimas gracias, Carolina Pérez, directora de Inteligencia de Mercado de Pro Dominicana. Y a ustedes lo esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.